Buenas, buenas amigos de la Biblioteca del Fútbol. Hoy estamos aquí nuevamente. Primero saludo a mi compañero. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo están todos? ¿Cómo anda la gente de la Biblioteca del Fútbol? Hoy un programa de lujo, un invitado de lujo como Jorge Iwansu, que está con nosotros. Hola Jorge, bienvenido, buenas tardes. Hola Daniel, hola Sebastián, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Bueno, Bueno, Jorge. eh, contamos que, bueno, es contador público y licenciado en administración, todo en la UBA, si hice bien la tarea. Y para nosotros, fundador del Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol en 1989 y es escritor para los que nos gusta la historia del fútbol de una Biblia, que es para nosotros, que es Historia del Fútbol Amateur en la Argentina, cuya primera edición es de 1992 y la segunda, cronología, corregida y aumentada, es del 2022. ¿Hice bien la tarea, Jorge? Correctísimo, 10, aprobado. Ay, bien, muy bien, ahí hicimos muy bien la tarea. Para nosotros, la verdad que los que somos futbolistas, nos gusta la historia y nos gusta el revisionismo, este libro es espectacular porque está todo lo que uno busca y quiere saber de tal época, es ir y agarrarlo y empezar a investigar de la selección, de los equipos. Ay, eh, bueno, como ¿Cómo primera, fue Jorge? Eh, ¿Cómo surgió la idea de este libro, de la primera etapa, que fue en el año en 1992, Jorge? Cuando, no, así Exactamente. es. Fue El cua- cuando no se hablaba mucho de revisionismo en aquella época, ¿no, Jorge? No, Digamos, no, para nada. O sea, el amateurismo siempre fue una parte oscura, no investigada, poco se sabe. Y bueno, yo al igual que ustedes soy fanático del fútbol y juntaba en mis cajones archivos y recortes. Y un día dije, ¿por qué faltan 40 años acá? Y empecé a ir a hemeroteca, a investigar, leyendo los diarios de aquella época, y al poco tiempo me di cuenta cuál era el problema, por qué no estaba investigado. Este libro tiene más de 10.000 resultados inéditos, versión 1992 y ahora corregida algunos errores y aumentado. O sea, era una etapa que no fue investigada precisamente por la confusión que esto traía. Y no hay que olvidarse de que esto en principio empezó siendo un deporte eminentemente británico, que jugaban la gran colonia británica que teníamos en nuestro país, Claro. y era todo incipiente y en los comienzos los datos se buscaban a través de Standard o Buenos Aires Herald, que son dos diarios de habla inglesa, y donde era un acontecimiento social. Eran periódicos, de estándar era un periódico que salía martes, jueves, sábado y domingo. Y entonces, curiosamente, el martes se anunciaba que iban a jugar un gran partido de fútbol, el jueves también, el sábado también, y cuando ibas al martes siguiente a buscar resultados, nada, era un acontecimiento social. Ese fue el problema principal, encontrar los resultados. O sea, fueron 40 años de lectura por un diario, vuelta por otro diario, y cuando había divergencia, buscar una tercera fuente. Así que Claro. pacientemente ese fue el tema. Y bueno, un día Claro, me di muy, cuenta de que estaban los resultados, pero faltaba todo el texto. Así que de eso surgió, hubo que leer mucho y bueno, con el tiempo fue tomando cuerpo. y en aquel momento donde todo era la etapa profesional, porque nosotros, bueno, los que coleccionamos esta clase de bibliografía, todo el fútbol histórico, yo también he encontrado, y lo hablábamos con Daniel, por ejemplo, el libro del fútbol. Yo no sé si vos recordás, calculo que sí, recordás lo que era la enciclopedia del libro del fútbol, Jorge. Sí, Bueno, cuando yo la encuentro en la casa de mi abuela,
que la tenía mi tío en un galpón y yo la empecé a armar, bueno, me encantaban los numeritos, esos recuadros donde vos ves la cronología del campeonato, con los numeritos cruzados, bueno, me encantaba esa parte, pero claro, cuando entro a ver también, yo digo, a partir del 31 te hablaba el primer campeonato. Y entonces vos después veías que en un recuadrito o en un suplemento aparte te ponía las Copa América de Argentina, que se jugaban antes del 31. Bueno, y después con el tiempo empecé a entender esta separación entre amateurismo y profesionalismo. Y yo no entendía por qué, porque digo, te hablan, por ejemplo, de la gira del 25 de Boca, y que fue una gran gira y donde Boca se lo conoce a nivel mundial por dicha gira, y sin embargo, estos libros del profesionalismo no la tenían en cuenta de la manera que tendrían que haberla tenido en cuenta. Bueno, es un poco por lo que te digo, tener en cuenta de que era incipiente todo, el fútbol, los periódicos, y siempre te tenés que situar que no había radio, no había cine, no había televisión, no había WhatsApp, no había internet. Entonces, todo era muy confuso. No había cronistas deportivos. Recién en 1902, Le Bellier es el primer cronista deportivo. La última década del siglo XIX fue eminentemente británica. Eran todos apellidos británicos. No sé si habría algún descendiente, muy difícil de diagnosticar, pero el fútbol realmente empieza a aparecer en las páginas de los diarios nativos, en la prensa, en La Nación, a partir de 1902, medianamente. De ahí para acá es más fácil Es más comenzar fácil. a reconstruir la historia. Pero hasta esa época era un entretenimiento social, digamos. Entonces Claro, ahí claro, sí, sí. empieza el problema. O sea, los británicos dominan la liga hasta 1912, cuando empieza la Primera Guerra Mundial y surgen las divergencias, pero costaba mucho ascender a la primera división. Eran los británicos y sus grupos de amigos. Y ahí se Ah, suma, porque la primera dificultad fue encontrar la información. Ahora, una vez que se encontró la información y que siempre va a haber nueva información que va apareciendo, empieza la segunda parte, que es esa lucha o esa pelea por empezar a que se entienda que el fútbol no empezó en 1931. Y después de tantos siglos de ignorancia también aprendí de que nos fueron repitiendo, ¿no? que el fútbol empieza en el 31, viene esto a cómo cuesta entender que ese fútbol de antes del 31 tiene el mismo valor que el fútbol posterior al 31, ¿no? Sin duda, en el prólogo del libro dice que empezar a contar los campeonatos a partir del 31 es como cuando vos empezás a contar tu vida a partir de los 18 años. Antes no existió. claro, Y no es así. O sea, por y supuesto. otros invocan de que como se profesionalizó, empiezan a partir de esa fecha. Y la pregunta es, si el rugby se profesionalizase, ¿qué sería del CASI, del SIG y de Belgrano Athletic, por ejemplo? ¿Empezarían a contar los campeonatos de cero? Es una gran Claro, que incógnita. hace con tantos años de organización del rugby, obviamente, Fíjate que es totalmente. curioso, por ejemplo, que se cuenta el subcampeonato olímpico del 28, el campeonato mundial del 30 y el del 34 cuando se fue con jugadores amateur. Fíjate también que se Claro. cuentan las Copas Américas, en aquel entonces se denominaba Campeonato Sudamericano, desde 1916. Hay algo que no cierra. Hay una incongruencia, Ah, claro, sí, totalmente. permitime, antes de salir de este tema, Seba, que en esto se encuentra mucho en esa pelea donde se traslada un duelo de egoísmos de si yo soy de tal cuadro y me fue bien ahí,
yo lo tomo, yo que no me fue, y lo que yo encontré, que esto lo encontré después de que tenían, porque yo me fui haciendo el machete con las preguntas que te iba a ir haciendo, me encuentro que sos hincha de Independiente. Sí, No sé si se señor. puede decir así, y entonces ahí se Ha ve que vos, dicho. Y con claro, orgullo. y con orgullo, y no tenés ese egoísmo, porque digamos que no le fue tan bien como después del profesionalismo, y no tenés ese egoísmo de decir, ah, no, entonces yo esto no lo cuento, no lo miro, no lo estudio. O sea, me pareció brillante que, que aún así, ¿no? Y pelear contra ese egoísmo propio y ni hablar lo que se ve en redes, ¿no? De la descalificación sin conocer. Mira, el egoísmo forma parte de cada uno. Cuando vos lees la historia tiene derrotas y triunfos, cosas positivas y negativas. A lo largo de esa historia, algo de cosas buenas tenés que tener. Entonces, no se puede negar, no, niego esto porque a mí no me conviene. No, no forma parte de mi forma de ser. Así que para mí la historia Es una es una. vocación, Claro, Claro, la tuya. cuando vos, si a vos te gusta el fútbol, la historia es una. Tu cuadro perdió, ganó. O sea, yo Claro, creo que y, cada uno dentro de sus clubes eh, tiene montones de cosas para rescatar. No es la victoria es eterna y entonces no, Dios está en el cielo. Ese es el tema, o sea, no hay ningún problema. Cada uno cuenta ensalza más que nada los triunfos que tiene. Pero todos los pero clubes tienen el otra, orgullo de ser algo. en esto de descalificar, yo hoy estaba escuchando, viendo un programa en TIC Sport, y cuando estaba esta discusión si se contaba o no se contaba el amateurismo, uno de los muchachos dice muy suelto de cuerpo, por favor, son campeonatos donde se definía por corners. Y yo le decía a este muchacho que en 1942 se definían partidos por córner. Y en 1942 Una estaba el copa, profesionalismo. Se definía una copa que River elimina a Boca por haber pateado más córner. Y no era el una copa amateurismo, era el Escobar. profesionalismo. porque no saben, Claro, pero Daniel, porque digo, no saben, porque no, cómo no. repiten y repiten sin tomarse el Bueno, tiempo de leer o estudiar? Y leer es más difícil. Si vos no lees, estás obligado a creer lo que te dicen. Es un refrán que exactamente. circula por las Ahí, redes y es la verdad. O sea, claro, si a vos te gusta y te dedicas a esto, y tenés que saber la te, historia. te vas a dar cuenta de un montón de cosas que vos decís, mirá, y te va a ir sorprendiendo, ¿no? Y esto, y encontrás una cosa y encontrás otra. Por ejemplo, hay algo que cuesta a nosotros que con Daniel tenemos eh, que nos gusta Pasión. esto del revisionismo, esta pasión, eh, hacerle entender cuando hablamos de esto a los chicos, hacerle entender cómo se pensaba, digamos, que el fútbol amateur hay que analizarlo teniendo en cuenta cómo se pensaba en aquel momento y lo importante que es el contexto social para entender el por qué eran así las cosas. Mirá, si vos me preguntás a mí, hay tres etapas en el fútbol, no dos. A ver, Amateurismo, profesionalismo y el superprofesionalismo. claro, El superprofesionalismo, más o menos, empieza en el año 95 con la ley Bofman. De ahí para claro, acá, fíjate todas las cosas que pasaron. Entonces, para claro. ser coherente con la historia, tenés que Ujú. dividirlo en tres. Claro, Exactamente. sí, totalmente. Lo hemos hablado, lo que, bueno, que la ley Bosman a los clubes sudamericanos respecto a la competencia con los clubes europeos los perjudicó de manera absoluta. Sí, pero hubo Sí, sí, muchos hechos que se un buen dieron punto después ese. de esa fecha para acá que marcan el cambio en las hinchadas. A partir medianamente de esa fecha aparecen los intermediarios, se triplica el precio de las transferencias, aumentan indiscriminadamente los salarios, se congelan las cuotas de los clubes, el club pasa a ser a depender exclusivamente de la televisión. Más claro echarle agua de que Claro, hay tres claro. etapas.
Claro, totalmente. Ya el club no tanto depende del ingreso de la cuota societaria del hincha o de las entradas, sino que depende más, claro, de los arreglos con la televisión, por ejemplo, con los partidos televisados, bueno, etcétera, los sponsors. Ahí está el porqué del superprofesionalismo. Ya los Sí, valores que se manejan pasan a ser muy distintos y a tener otro tipo de intereses. claro. Clarísimo, surgen las tres Sí, etapas. sí, coincido totalmente. Hemos hablado siempre, a Daniel hablamos nosotros como somos, vos sos hincha de Independiente, Jorge, Daniel y yo somos hincha de Boca, y yo siempre le digo a Daniel, porque en Copa Libertadores nos está yendo tan mal a los clubes, no lo digo solo por Boca, lo digo por los clubes argentinos, nos está yendo tan mal con los equipos brasileños, que digo, esto ya es otra etapa, es la etapa del superprofesionalismo, es la etapa de que tenés que tener mucho dinero para competir, si no tenés dinero quedaste fuera de la competencia, que es lo que está Bueno, esto pasando hoy. se nota especialmente después de la pandemia, donde los brasileños se llevaban todos los mejores jugadores. El fútbol argentino de hoy es muy bajo, es muy Mm, pobre. mm. Pero bueno, son los tiempos a los cuales hay que adaptarse. Sí, sí, totalmente. ¿Dani? Y, no, ahí queriendo un poco, que me parece que también es interesante cuando uno va a hablar, en el prólogo, ¿no? Dice Ezequiel Fernández Mores en el prólogo del libro que el fútbol no vive en un subterráneo, su historia forma parte de la historia del país. Y me parece que es Sin eso, ningún tipo de... es imposible ver, analizar qué pasaba en los campeonatos si uno no se toma el trabajo de ver qué pasaba en el país en ese momento. O sea, porque muchas veces es reflejo una cosa de la otra. Es más, el fútbol es reflejo del país. Sin ningún tipo de duda, fíjate de que hay varias etapas en las cuales está dividido el libro, que yo cuento la historia que pasaba en la Argentina y en el mundo. O sea, evidentemente hay que leer mucho para ubicarse dónde está cada pedazo de la historia del país y del fútbol. Todo está íntimamente relacionado, todo. Claro, todo, sí, sin dudas. Eh, en la nota lector del libro, Historia del fútbol amateur, en un momento Jorge se lo menciona al desaparecido Marcelo Baffa. Un tipazo. Quienes fuimos bueno, eso te Eh, queríamos preguntar. ¿Lo conociste Sí, a sí, Marcelo? sí, sí. Yo era largueño. Tuve una época que trabajaba en la noche y sus efemérides me encantaban. Y yo siempre pensaba, bueno, él habla de honestidad intelectual, él era hincha de River, eh, muy hincha de River. Y bueno, yo siempre Totalmente pensaba, hincha de River. bueno, yo siempre pensaba, y esta pregunta te la traslado a vos, que a lo mejor vos me la podés contestar. Yo siempre pensaba, Marcelo Baffa debe tener, como este programa es de la biblioteca del fútbol, la biblioteca que debe tener Marcelo en la casa debe ser, pero alucinante, que te debe pasar a vos. La conozco. Un día me la mostró. Era una habitación llena del piso al techo de memorias y balances, el gráfico, libros. Impresionante el material con el cual contaba Marcelo Afa. Impresionante. Yo la he llegado a ver. Sí, sí. Claro. Y bueno, a vos te debe pasar algo parecido, porque este material que vos sacás, tenés que tener mucho archivo también, ¿no? Más allá de ir a las hemerotecas y bueno, como nos contaba. Mirá, el original de este libro, esta es la primera edición. Son tres, esto tiene su historia, fueron tres libros manuscritos del mismo Ujú. tamaño.
no te olvides que esto está hecho prácticamente en los inicios de la computación popular. Así que Claro, ese fue el resumen. Después tenés que leer y leer y leer, y los borradores de copiar los resultados y hacer las tablas y que te tienen que coincidir, y a veces ¿qué te- como se anulaba un partido, se suspendía y no te daban los números y te volvías loco y tenías que investigar hasta que te cuadrasen, porque quizás el que hacía hasta la que tabla seguir, se seguir. olvidaba de sumar un partido o de restar un partido en los Claro, dos equipos o en un equipo. Uf, sí, sí, sin duda fue un claro, trabajo muy loco. claro, te habrá llevado mucho tiempo, 6 años. imagino, Jorge, porque es como vos decís, claro, claro. Uno, seis uno por años. ahí se pone a hacer alguna cuestión ínfima, también te pasa que vos vas, che, y por ahí un dato y vos decís cómo, y te pones pausa, porque hasta que no soluciones ese hueco que encontraste, no podés seguir. Y bueno, así que a vos te llevó 6 años. Mirá, Y sí, en el, Jorge. en el primer ejemplar faltaban 55 resultados de los campeonatos. Gracias a Dios, con la colaboración de los lectores y de los historiadores, hoy faltan 15. Olvídate de conseguirlo, faltan 15. Y bueno, la alegría que te daba conseguir un resultado cuando no estaban en los diarios tradicionales, esto implicó viaje a Loma de Zamora, a Quilmes, a La Plata, a Rosario, hasta conseguir un resultadito que te faltaba para poder formar una tabla. Claro. La alegría que te daba conseguir un resultado o la frustración de haber pasado horas sin conseguirlo, no te puedo contar lo que era. Sí, imagino. Eso, como hablábamos hoy, es vocación. No se puede analizar de otra manera, Y Jorge. paciencia y amor propio. Entonces, Y tenés que Me paciencia. decir, esto imagino. sale, en algún Claro, lado está, en algún lado está. O sea, y los resultados que faltan son precisamente 1891, 1893 y 1895, al principio. Pero todos los demás hay hubo que una leer. etapa, Jorge, ¿Cómo? claro. Hay una etapa que se da a partir de 2013, que es donde digamos, ya los historiadores, los investigadores empiezan a tener mayor preponderancia, la Asociación del Fútbol Argentino empieza a reconocer estos torneos de los cuales vos volcaste ya en el año 92, en 1992. Este, ¿Cómo fue ahora es mucho más fácil, porque ahora estás vos, Jorge, no sé, están los historiadores de Boca, hay gente en Rosario que también hace lo mismo, bueno, en todos lados, el Club Huracán, Racing, bueno, cada comisión tiene un historiador, cada comisión de club. Pero ¿cómo era en aquel momento, cuando vos iniciaste? Digamos, ¿cómo le decías, che, mira, estoy haciendo esto? ¿Te daban bolilla, no te daban bolilla? ¿No entendían? A ver, cuando vos querés ir, en aquel entonces querías ir por los clubes, no había nada, ¿eh? No había nada. Recuerdo haber ido, por ejemplo, a Sportman, que quedaba en la calle Uriarte, casi, y la vía Uriarte y Vieites, Iriarte y Vieites. Y no, con una cara de sorpresa, este tipo que viene a pedir, era un montón de jubilados que creo que los mantenía el Rotary, algo así. Los clubes prácticamente, la mayoría desaparecieron, los que quedaron, no, incluso en los profesionales. No había, bueno, sí, Boca y River siempre tuvieron material, pero si no te tenías que arreglar leyendo las memorias y balances y buscando, porque son muy pocas las publicaciones, y en el libro está una historia de los que fueron antecedentes de bibliografía del fútbol amateur en nuestro país, y no hay, el primer libro que sale es El fútbol en el Río de la Plata, de Escobar Babio, pero trae una somera Ajá.
unas someras tablas y marcha de la selección nacional. No había más que eso. Después salió el libro de Alumni en el 53, pero mucho bla, 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 resultados, algunas tablas y otras sin puntos. Después hubo 3 tomos, una historia del fútbol argentino de Eiffel. Ya trae bastante material, pero todo eran tablitas resumidas sin resultados. O sea, todo eso hubo que investigarlo desde el principio. Por eso fueron tantos años, tanta lucha hasta conseguir estos resultados. O sea, fíjate que las copas eran un misterio, todas las copas amateur eran un misterio que nadie conocía. Así que menudo trabajo fue para llegar a esto, ¿no? Claro, me imagino. ¿Y quién sería así antes de Alumni el primer gran equipo así a tu juicio y a lo que leíste? Antes de Alumni, el Lomas Athletic fue de los clubes británicos el primero que tuvo su gran auge, gana 5 campeonatos en la última década del siglo XIX. Lomas Atlético. Después el continuador, el gran equipo, fue Alumni. Y a Alumni le sigue Racing, con el famoso mote de la academia, y después Boca. Esos son los clubes que tuvieron mayor preponderancia. Huracán tuvo una destacada actuación. Independiente y San Lorenzo, ahí Independiente gana 2 campeonatos, San Lorenzo 3. River gana un torneo y una copa. River prácticamente en la era amateur no existió. Toma auge a partir del año 32. Ajá. Ya que estamos con esto, que te pregunta Daniel por las diferentes etapas y los equipos que se destacan. Los 5 grandes, digamos, ¿qué es lo que detectaste vos en tu trabajo? ¿En qué momento se los empieza a denominar los 5 grandes? ¿Por qué motivo? Y nosotros siempre con Daniel hablamos, si el sexto grande es Huracán, si el sexto grande es Rosario Central. Digamos, ¿cuál es tu Mirá, manera de ver grandes, o de acuerdo a tu investigación? Y bueno, la etapa amateur es muy clara. Ahí no tenés diferencia. O sea, el tema de los grandes empieza ya por el año 37, si mal no recuerdo, cuando había muchos equipos en primera y a razón del profesionalismo querían eliminar un montón y todos tenían un voto. Entonces dijeron, lo que tienen arriba de una X cantidad de socios, que hayan ganado campeonato y qué sé yo, y eran 5. Los que entraban eran los 5. Y después se lo reconoce a Huracán como el sexto grande, que a mi juicio es como el Huracán sexto grande. el sexto grande. Lo que pasa es que ahora habría que hacer una especie de grandes, medianos y chicos, porque Estudiantes de La Plata ha tenido gran crecimiento, Vélez ha tenido gran crecimiento, bueno, los 2 clubes rosarinos han ganado sus campeonatos. Es difícil estipular ese viejo axioma de los 5 grandes o 6 grandes. En aquel momento fue por la cantidad de votos, por la cantidad de socios. Hoy ¿cómo definirías vos? Saco un poquito del libro. ¿Cómo definís vos la grandeza de los clubes? Digamos, por la cantidad de socios, por la estructura, por los títulos ganados, porque se habla mucho de esta cuestión también. Y es muy difícil determinar. La cantidad de socios fue tradicionalmente un hecho muy importante, pero vos no te olvides que a partir de los 90, cuando empieza curiosamente el superprofesionalismo, ya los clubes que fueron entes sin fines de lucro y de actividades sociales con gran cantidad de deporte, se empieza a reemplazar por los country. La gente empieza a tomar otras formas de vida. Entonces los clubes dejan de tener preponderancia, la cantidad de socios. Obviamente la estructura, hay clubes que tienen mucha infraestructura social,
y otros que tienen muy poca infraestructura social. En un superprofesionalismo conviene ser nada más que tener un buen equipo de fútbol, pero hay equipos que tienen universidades, colegios primarios y colegios secundarios. Es una forma de incentivar a los chicos que están en las inferiores, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante. La cantidad de títulos ganados, Eso también. La cantidad de copas y títulos internacionales también suma. Entonces es muy difícil. Hoy en día el fútbol ha quedado en River y Boca. Los demás prácticamente no. Algún campeonatito pueden, porque hay una diferencia económica y de plantel que no hay forma de equipararla, ¿no? Digamos que como es los europeos con los sudamericanos, o como es Brasil hacia el resto de Sudamérica, en ese caso estarían Boca y River hacia el resto de los de Argentina, ¿no? En cada parte se va notando ese poderío económico que van teniendo y cómo los demás van quedando a lo que le van dejando. Súper profesionalismo. Entonces vos fijate, por ejemplo, algo que están ahora comentando, que hay que terminar con los 5 cambios, que se tiene que volver a lo anterior, de 3 cambios. Porque ¿quién se beneficia con los 5 cambios? Los equipos más poderosos. Los equipos menos poderosos no tienen tantos jugadores para cambiar. Claro, claro. Está todo hecho para un súper profesionalismo. Europa lo puede hacer porque tiene una estructura distinta. Nosotros nos olvidamos del fútbol del interior, que es muy importante. O sea, historia del fútbol amateur en la Argentina. Y había campeonatos en Córdoba, en Rosario, en Bahía Blanca, en montones de lados. O sea, es muy presuntuoso el título del libro, pero en realidad el fútbol, o sea, Atlético de Tucumán es de 1902. O sea, hay muchos clubes del interior. Esto empieza a cambiar allá por el año 67, cuando Valentín Suárez, que fue presidente de Banfield y fue interventor de la AFA, abre el fútbol metropolitano, el fútbol de Buenos Aires, ya había sido abierto en el 39 a los equipos de Rosario, crea el torneo nacional con la participación de 4 equipos del interior. Y eso fue durante un tiempo hasta que se permite el ingreso de Talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba tenía un equipazo espectacular y fue la forma de ir abriendo el fútbol. Entonces, el fútbol no fue el fútbol de AFA únicamente. Ese es el tema. Entonces, la política también está muy metida, hubo mucho apoyo de las gobernaciones para que el fútbol del interior se equiparara. O sea, es larga la historia, entonces medir la grandeza. ¿Y cómo medimos la grandeza? Porque habría que sumar, por ejemplo, cuántos títulos tiene Talleres, Atlético de Tucumán, Central Córdoba de Santiago del Estero en sus ligas locales. Porque si no, siempre van a ser, si contamos el fútbol AFA, siempre van a ser Boca y River. Ahí bueno, claro. Justo nos tiraste algo que nosotros estábamos comentándolo en la previa y en la preparación del programa, y que era la pregunta o hacia donde te íbamos a llevar ahora y te nos adelantaste, que era eso, que existe un revisionismo del fútbol porteño, digamos, un revisionismo del fútbol por ahí hasta de cierta manera de Rosario, que no con las copas que se disputaban entre las ligas porteña y la rosarina, pero que faltaba ese revisionismo todavía. Te nos adelantaste a eso, teníamos justamente, pero muy bien, bárbaro, porque estamos en eso, que falta todavía rever un montón de historia que queda ahí para los que tengan ganas de sentarse a trabajarlo, pero no me lo, ahora no me lo. Yo te iba a preguntar si tenías contactos con revisionistas del interior, pero no me lo contestes ahora porque vamos a ir a una breve pausa y luego reanudamos y nos contás esto, ¿sí? Ahí vamos dale. a una pausa.